Tlazocamati Igualmía, muy agradecido. Me llamo Álvaro Isuda Redondo, es mi nombre normal en el castellano, pero ya tengo mis nombres en el origen náhuatl, que es Matlatlihuanyectatpal, que es Tercepedernais, Ochicoyo Flor, y bueno, viene el tercero dentro de nuestra cosmovisión, esperemos que pronto lo tengamos. Fíjate que se remonta, como todo mundo, en la niñez, ¿no? En el encuentro de la cosmovisión. Tu servidor, soy habitante de la zona Acolhua, que comprende alrededor de 20 municipios en la zona texcocana, teotihuacana, y pues de familia, básicamente, ¿no? El conocimiento de nuestras raíces, de nuestra gente, de nuestra cultura y de dónde pertenecemos siempre vino desde muy temprana edad. Y prácticamente en el activismo hemos estado pues todo el tiempo, ¿no? Porque esto no es algo que te nace en algún momento, lo vives todos los días, amas lo que haces, amas lo que es, amas la cosmovisión y la cosmogonía, lo que te da esa facultad de poder hablar abiertamente de la cultura. Soy una persona que siempre he dicho que los pueblos originarios somos totalmente de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido en comunalidad, porque siempre hemos aplicado lo que se llama tequio o coatequi, que en náhuatl, o más bien del náhuatl al castellano, al español, significa el bien de todos y para todos, que es muy similar a lo que pregonaba el anterior presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues es parte de, creo que buscábamos ese cambio, y haber crecido en los 80s como niño, como joven en los 90s, y vivir los cambios de este país y lo que aspirábamos y ver todas las anomalías que sucedían, sobre todo a nivel de pueblos originarios, todas las injusticias, pues te lleva a un camino, ¿no? A sumarte a los esfuerzos por un México mejor. Hablemos de lo que falta mucho, pero sobre todo falta que los pueblos nos sigamos informando y sigamos ejerciendo lo que hoy se ha ganado en la Constitución. Hace 5 años luchamos porque la Ley de Saberes Ancestrales se aprobara en la Cámara de Diputados, y esto fue muy importante, fue un hecho histórico. Logramos que los legisladores entendieran que la ciencia de los pueblos originarios lo es porque aprueba los pasos del método científico. Prácticamente nos hicimos un tú a tú con el CONACYT, y para los que no conocen el proceso de cómo se puede aprobar una iniciativa, cuando se hace el foro y se presenta a los ponentes, yo le dije a la gente del CONACYT que nos trajeran a lo mejor de lo mejor, porque también íbamos a traer a lo mejor de los nuestros. Una vez pasado el foro, lo que sucede es que hay una reunión técnica para saber si pasa o no pasa, y esa reunión técnica puede pasar mucho tiempo, semanas o meses, en que se pueda pues, llevar a cabo una decisión. Lo impresionante fue que ese mismo día tomaron la decisión de que éramos exactamente ciencia, porque no es por nada, pero estábamos ganando como 3-1. Entonces, lograr esto faculta una de las leyes, de los saberes ancestrales más importantes, que es el derecho. Uno de los grandes luchadores, Francisco Tenamastle, en las guerras del Mistón, antes de la batalla le dijo al virrey, en aquel entonces: aquí está la Carta de Derechos. Ya ustedes gobiernan, está bien, pero estos son los derechos, y si no me los apruebas, el reconocimiento de los pueblos, yegual, negual, tehual, que significa o hasta tu vida o hasta la mía. Y es el primer antecedente de una Carta de derechos humanos en la historia de este continente. Entonces, imagínate hasta dónde llega el conocimiento de nuestros pueblos. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues luchar porque estos derechos que se han logrado, esta reforma segundo constitucional, donde ya se nos reconoce plenamente como sujetos de derecho. ¿Y cuál es la diferencia? Yo le decía a la gente, es como esta mesa. Esta mesa antes de la reforma es de interés público, cualquiera la puede usar. Y tristemente los pueblos originarios teníamos esa condición, cualquiera nos podía usar. Una vez aprobada la reforma, esta mesa tiene derechos y decide con quién usar. Es una gran diferencia. Hoy tenemos que ser conscientes de esto. Somos el México profundo, la raíz, el alma y el corazón. Y como una vez lo dije en el Senado, somos alma, corazón y linaje de nuestro país. Y así nos tienen que ver, no como algo en los libros de historia, sino como historia viva todo el tiempo. Fíjate que acabas de dar en el clavo. Y lo digo, y a lo mejor va a ser un poco jocoso como lo voy a mencionar. No es la misma la agrícola de Pantitlán que la agrícola oriental.
hasta una calle que te separe divide el pensamiento y se toman las cosas de manera distinta. Imagínate con los pueblos que somos más de 100. Reconocidos en la ONU somos alrededor de 68, 69, pero en realidad somos más de 100. Tenemos pueblos donde ya nada más una sola familia habla una lengua. Y tenemos que luchar. Otra de estas iniciativas que se impulsó en el sexenio anterior y que vamos a trabajar muy fuerte para que se retome con este nuevo legislativo es el proyecto del traductor de lenguas originarias con inteligencia artificial. En eso también estuvimos trabajando, incluso ya tenemos acercamientos con el TEC-NM. O sea, no hemos hecho las cosas al azar, teníamos que hacerlo donde verdaderamente hubiera un impacto. Yo me acuerdo que le decía yo a la gente del TEC-NM y a todos los que se pudieran sumar, ¿sabían que este proyecto puede ser elegible a Premio Nobel de la Paz? Y se quedaban, tienes razón. ¿Por qué? Porque rompes la barrera más dura, el lenguaje. O sea, si hablando el mismo idioma luego no nos entendemos, imagínate cuando no hablamos el mismo menos. Entonces, sí es importante que en esta comunicación, en este diálogo, haya un puente. Y siempre tiene que haberlo alguien que esté funcionando como esa persona que lleve el mensaje, un portavoz, un tlatoani, como es la palabra náhuatl. La palabra náhuatl de tlatoani significa portavoz, y Huelli Tlatoani era el gran portavoz. Ujú. Entonces, se necesitan muchos portavoces que hagan ese enlace con los pueblos para llevar el mensaje de un lado al otro y de regreso para irnos entendiendo. Las cosmogonías y las cosmovisiones sí son distintas, pero hay una esencia muy, muy fuerte que nos unifica y es el amor a la tierra, la identidad, el sentirnos orgullosos de quienes somos y por qué lo somos. Y eso es lo que los pueblos originarios le pueden aportar de una manera muy grande al movimiento y al país. Hoy que pasamos por una situación tan compleja con nuestro vecino del norte, creo que el sentirnos identificados con lo que tenemos en este lugar, nuestro México, es lo único que de verdad nos va a salvar ante aquellos que insisten en ser entreguistas y seguirle dando a aquellos que no merecen y que no les corresponde un espacio que nos ha pertenecido siempre a los que hemos luchado por preservar nuestra identidad y nuestra cultura. Fíjate que desde el movimiento, esa ha sido mi labor en este momento. Llevar el mensaje de qué es lo que pueden hacer y cómo lo deben hacer. Y instruir a ambas partes. Por ejemplo, en los municipios, hablar con el alcalde, con el presidenta municipal, decirle, tú no puedes tocar lo que no te corresponde, ni puedes decidir sobre los recursos que le llegan al pueblo originario. Y tienes que entender que ellos te van a mandar a su representante para que lo aceptes en el cabildo porque ya no es afuera, ya es adentro. Y le decía yo, y si tú quieres que el pueblo reconozca tu labor, entonces reconoce también al pueblo. O sea, también esa labor se está haciendo, llevando esa información a ambos lados de cómo lograr que su comunidad sea reconocida como pueblos originarios. En el registro que está haciendo en el INPI y en cada una de las diferentes instituciones que tenga cada estado. Mucha gente me pregunta, oiga, ¿y qué es un pueblo originario? Bueno, en esencia, aquí es la parte importante. Una cosa es el asentamiento y otra cosa, la población. El asentamiento que existía antes de la invasión es el pueblo originario. Todos aquellos poblados que tienen nombre étnico originario es porque ahí había un pueblo que existía antes de. Entonces, ese pueblo tiene historia y muchos de los pueblos están en los mismos códices. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar en la recuperación de la identidad cultural. Muchas de las formas que tenemos, incluso en el cómo nos llevamos en los pueblos, datan de ese tiempo. Las faenas que hacíamos en los pueblos o hacemos todavía, datan de esa época. Y una vez le dije a un líder, es que esta es la mejor forma de combatir la delincuencia, retomar las buenas formas. Porque en la faena conoces a tu vecino, conoces a tu amigo, conoces a toda la gente, ya sabes quién es quién y quién se suma a los cuidados de tu lugar. ¿Qué es de aquel hombre que no quiere ver mejor el lugar que lo vio nacer? Una de las máximas de los pueblos originarios. Otro de los elementos importantes son las familias antiguas, que siguen existiendo. Entonces, mucha gente se ocultó, o más bien no se quiso mostrar, porque en la época de los gobiernos anteriores sí hubo una represión muy fuerte por parte del Estado y por parte incluso
de instituciones religiosas para no mostrar la cosmogonía y la cosmovisión. Entonces mucha gente ya no quiso mostrarse tal cual. Sin embargo, yo quiero hacer aquí una referencia. Todas las iglesias construidas en la época virreinal tienen un montón de símbolos de nuestra mexicanidad, de nuestros pueblos originarios, porque ahí guardábamos nuestros secretos. Ahí está la flor de la vida, está el Nahuiolin, el cuatro movimiento, ahí están los elementos que se resguardaron para que pudiéramos seguir asistiendo. Y lo quiero decir de esta manera, no en el afán de que nadie se sienta ofendido, sino simplemente de decir las cosas como son. Íbamos a esas iglesias porque pues, se construyeron encima de nuestros basamentos, con la piedra de los templos que se destruyeron para construir los nuevos templos. Entonces, pues de algún lado teníamos que ir, simplemente a hacer reverencia a la divinidad, no a ningún Dios, a lo divino de estar vivo, que era lo que básicamente es el corazón de la cosmogonía, amar la vida. No amábamos la muerte, respetábamos la muerte como cualquiera, pero nadie la deseaba. Simplemente teníamos un entendimiento de lo que implica el Nican y Wanashkan, aquí y ahora. Lo que hagas aquí y ahora. Si quieres verdaderamente, como dijo el gran señor Nezahualcóyotl, vivir en una eternidad, pues al menos deja cantos y deja flores, que tu vida valga la pena ser contada, ¿no? Entonces, en los pueblos de la Ciudad de México, estas familias, estas personas, estos cronistas son el corazón y el alma de esa recuperación de la identidad de los pueblos. Y existe porque todavía siguen existiendo diferentes festividades. Por ahí empezamos. Aunque haya rascacielos, aunque haya una modernidad, o aunque nos hayan invadido de muchas cosas, pues la memoria histórica ahí está y esa no se puede negar. Cuando yo he estado en algunas conferencias hablando de este tema, obviamente, pues la mayoría pues, no habla un idioma originario, ¿no? Sin embargo, cuando les explico estas situaciones, a la mayoría no se les suena raro. Como que les parece tan conocido, digo, aunque sea la primera vez que lo escuchen, digo, es que le hablo a tu epigenética, a tu memoria genética. No estoy hablando de algo que no sepas, tú ya lo sabes. Y ese reencuentro, esa vuelta al origen, es el inicio. Entonces la gente dice, oye, esto ya me gustó, pero ahora quiero hablar náhuatl, ¿no? Bueno, tenemos al INALI, Fondo Nacional de las Lenguas Indígenas, y hay varios maestros que pueden llevar a cabo esta función en los diferentes pueblos. Por ejemplo, en Texcoco, en Amanalco, hay mucha gente que habla náhuatl y hay excelentes profesores. Chapingo tiene muchos profesores que hablan un maravilloso náhuatl. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir implementando que haya más maestros que enseñen el idioma. Aquí en la Ciudad de México, en Milpalta, hay excelentes hablantes de la lengua náhuatl con que se pueden acercar a ellos. Pues si la gente tiene este interés, puedo dejar mis datos y los pongo en contacto con los diferentes calpulis donde hay un maestro hablante y muchas de las clases son gratuitas. Así que por ese lado no hay problema, simplemente hay que tener ganas de algo, de aprender algo nuevo. No es un idioma sencillo, por supuesto que no, pero en la práctica pues vamos mejorando día a día. Panolti, hola. No toca Matatlihuanyectet Patzochicuey. Me llamo Trece Pedernal Ocho Flor y mi nombre en castellano Álvaro Vizueda Redondo. Y los invitamos a ver Nahui TV, la 4 TV, por los pueblos originarios.